presente. Hola a todos. Buen miércoles para todos y todas. Estamos aquí de vuelta en nuestro programa favorito de los lives chilenos, del mejor país de Chile. Con ustedes quiero dejar a la grandiosa, fabulosa, que no es parte de nuestro elenco estable, lamentablemente, pero que hoy día nos va a acompañar en este capítulo muy importante, profesora de filosofía y gran humorista, Camila Arenas. Por favor, un aplauso. Gracias por la presentación. Sí, pues, más que profesor de filosofía, humorista. Principalmente humorista. No, pero bacán estar hoy día aquí. Veo siempre el programa, soy una fan, así que estoy feliz de estar en pantalla ahora porque siempre estoy desde el chat. Además, con tremendo programa que tenemos hoy y agradezco la oportunidad también. La Sofi, nuestra compañera que está en el copanel aquí con Constanza, no va a estar esta vez, así que yo voy a tratar de estar a su altura. Por favor, Cami, muchas gracias por venir. Estamos contentos. Mira, y nos dicen hola desde La Serena. Hola. Y en el día de hoy, así como nos contaba la Cami, tenemos un programa que promete ser polémico, como todo aquello relacionado con lo curricular. Y para eso vamos a estar conversando con Tania, que va a ser nuestra profesora que nos va a mostrar un poco su visión desde la matemática, profe de mate. Vamos a conversar también con Vivi, que es profesora diferencial, parte del programa PIE, Camila, que es profe de filosofía, y yo por mi lado que soy profe de lenguaje de base. Así que ahí vamos a tratar de dar una vuelta por esto que ha sido la priorización curricular, ¿cierto? Que pintó una diferencia muy importante, un antes y un después en nuestro futuro, en nuestro presente, ¿cierto? ¿Cómo estás tú, Cami? ¿Qué esperas de este capítulo? Espero que lo pasemos bien, que podamos aprender también, más que de como la normativa, que en el fondo esa la conocemos casi todos los profesores y profesoras, poder mostrar distintas realidades de cómo se está llevando adelante este proceso. Y, y poder compartir las experiencias con las chiquillas, como ellas han estado viviendo en el aula virtual, ¿cierto? Esta priorización. Y también importante creo que pensemos, que conversemos y que ahí las y los que están en el chat nos vayan también diciendo respecto a como qué es la priorización, ¿cierto? O sea, qué es lo que hay que priorizar. Como hay que priorizar, eso primero, ¿cierto? Ya hay todo un estatuto en el que se hace la comprensión de que sí, pero ¿por qué priorizamos? También eso, verlo, ¿cierto? En este contexto, respecto a qué priorizamos, es decir, respecto a lo que los chiquillos tienen que aprender, respecto a los planes y programas, respecto a lo que esperamos de este año, respecto a las pruebas que posiblemente los chiquillos tengan que rendir el próximo año. Hay que ver ahí también. Total, el tema da para hablar para largo. Vamos a hacer el esfuerzo que podamos hacer respecto a nuestras circunstancias, ¿cierto? Pero sí les prometemos que vamos a tratar de profundizar en esto y les pedimos, por supuesto, el apoyo de la paña de siempre a nuestros ya hasta ahora nuestra familia de live que está ahí en nuestro chat, atento. Queremos saludar a Oscar Pontetú, que lo he visto varias veces acá. Nos saludan también desde el Liceo Bicentenario de Cauquenes. Presente, dicen, ¿qué onda? Desde Conce, tenemos ahí varios, profesor Mario acá, colapso total. Usted profesor Mario, nos está hablando, ¿en qué sentido el colapso total? ¿Sobre la priorización curricular? Se lo dejo ahí. Analía también, que hace rato que nos viene acompañando. Así que estamos muy contentas de contar con ustedes hoy día. Y
prometemos un poquito, algo prometimos. Así que para eso vamos a hacer pasar inmediatamente en nuestro sillón rojo virtual a nuestras invitadas, doña Tania y doña Vivi. Llegó la Cecilia Peña al chat, eso nomás voy a decir. Cecilia Peña. Hola Tania. Hola, Vivi. ¿cómo están? Hola, hola Connie, hola Camila. Hola chiquillas. Aquí nos estuvieron esperándolas. Oigan, muy bienvenidas, muchas gracias por querer acompañarnos hoy día también con este temazo que les tenemos, que tiene que ver con la priorización curricular 2020-2021 y con otros futuros posibles que tal vez vamos a tener que empezar a imaginarnos. ¿Sí? Nosotros hicimos acá una muy pequeña presentación, pero el programa es de ustedes, así que bienvenidas. Muchas gracias. Primera pregunta que me toca hacerles, que nos toca invitarles a responder para abrir el programa es: ¿cómo se tomaron ustedes la llegada de la priorización curricular? ¿Estuvieron felices? ¿Estuvieron tristes? ¿Se sorprendieron? ¿Qué pasó? O sea, yo, en lo personal, por ejemplo, como profe, creo, por supuesto, que como profe necesitábamos algo, ¿cierto? Como una base para poder ver cómo seguíamos. O sea, dentro de todo es complicado, yo siento que no es quizás lo mejor que nos pudieron proponer, ¿cierto? Porque hay cosas que yo cambiaría y otro colega también, etcétera. Pero siento que es una buena base para partir, porque nosotros como profes, ¿cierto? Hay muchas cosas que podemos mejorar. Entonces, es una base, esto de hecho es un principio que tiene la priorización curricular, ¿cierto? Que es flexible. Entonces, al ser flexible, nos invita, ¿cierto?, a poder agregarle, quitarle cosas y a conversarlo. Yo siento que la conversación entre colegas, entre profes, es demasiado relevante en este aspecto. Fundamental. Porque netamente hoy día conversábamos, de hecho, tuve reunión hoy día con mis compañeros del departamento de matemática, yo soy profe de matemática de media, y nosotros, claro, nos basamos en lo que veíamos, ¿cierto?, en el papel. Y una profe decía, yo quiero priorizar, por ejemplo, un ejemplo de segundo medio, raíces, potencias, logaritmos, por ejemplo. Y en tercero tengo como contenido la función logarítmica, por ejemplo. Entonces, supongamos, esto no va a pasar en matemática, no puede pasar porque es un contenido que realmente tiene que ser priorizado, pero supongamos que un profe dice, no, yo no quiero priorizar esto, yo encuentro que no es tan relevante. Entonces, a mí me deja coja, ¿cierto? Porque yo voy a priorizar algo que la colega del año anterior no. Entonces, lo repito, o sea, es imposible que en matemática alguien diga que eso no se puede, no hay que verlo. Pero voy al tema de que si no es en conjunto lo que vamos a hacer para seguir adelante, es súper complicado quedarnos solo con el papel. Tiene que haber una reflexión de parte nuestra, pero es imprescindible. O sea, un peligro que tú ves por ahí puede ser como una desarticulación, una fragmentación en la trayectoria académica de estos niños, ¿cierto? De los estudiantes, pueden los haber niños, vacíos, por ejemplo. Y lo que a mí me pasa también, por ejemplo, como yo soy profe de cuarto, precisamente le hago clase a todos los cuartos del colegio, me pasa que también sentí, por ejemplo, circunferencia como contenido lo sacaron no lo priorizaron, ¿ya? Y nos dijeron después, escucha, circunferencia no va a entrar en la PSU, para que se relajen los chiquillos, como para que no tengan esta carga, ¿cierto? Pero ¿dónde está el análisis de a dónde los chiquillos entonces van a ver ese contenido? Están saliendo del colegio. Entonces, obviamente pasa que muchos están en preuniversitario, etcétera, pero pasa también de que al no tener un filtro, ¿cierto? Una retroalimentación con el otro colega, esto se va a generar un vacío. Eso es lo complicado, pues eso es lo que nosotros en este tiempo de tanta cosa que tenemos, ¿cierto? Y de tanto, tan encima, obviamente quizás se nos hace difícil juntarnos incluso para analizarlo, cómo lo vamos a sobrellevar. Entonces es complicado por el hecho de que estamos en una situación complicada, entonces claramente nada va a ser normal, ¿cierto? Pero yo creo que una cosa demasiado importante es que entre nosotros mantengamos una comunicación. Los profes de matemáticas, los profes de lenguaje, junto con la persona, no sé, si hay un coordinador de ciclo, la jefa OTP, etcétera, pero tiene que haber una conversación entre nosotros. Esto no puede ser llegar y tomo el papel, lo aplico y ya estamos, sino que tiene que haber una reflexión de parte del grupo de docentes. ¿Y tú, Vivi, cómo lo recibiste? Yo diría que
Mira, primero voy a ver lo positivo. Lo positivo es la tremenda oportunidad que tenemos de hablar de currículum. O Buen sea, punto. es una de las cosas que en realidad hace rato que se puede venir hablando en alguna comunidad educativa, porque la verdad es que son millones los objetivos de aprendizaje y a lo mejor había que hacer algo con todo eso, porque si cada uno tiene sus indicadores, con mayor razón. Desde esa perspectiva, sí, me interesa si es que se generan los espacios para discutir de currículum, porque en el fondo, si nosotros nos dan los espacios, pero para ejecutar cosas, yo creo que ahí estaríamos en peligro. Pero fue como raro, porque a nosotros nos pidieron que nosotros elaboráramos, que nosotros priorizáramos objetivos, pero sin criterio, ¿me entiendes? Es decir, ¿cuál era la idea? A lo mejor podar, hay algunos curriculistas que hablan, que hoy esta priorización es podar, pues dejar afuera algunos que a lo mejor no sé si hay que dejarlo afuera, tal vez hay que sintetizarlo, hay que unirlo, hay que nuclearlos, como dirían algunos expertos, la nuclearización. Entonces, pero después ya hicimos ese trabajo, lo mandamos y después nos dicen, no, la Comisión Nacional hizo esto otro. Y algunos de los que nosotros habíamos priorizado quedaron fuera. Entonces yo diría que esto no ha tenido el proceso de discusión, de poder llevar a la fase o digamos a todos los profesores a discutir. No hubo esa intención, por lo menos en la experiencia que yo viví. Claramente es positivo, tiene que haber una conexión entre lo que un chico de kinder entra al colegio o pre-kinder y se piensa que puede adquirir o aprender con el chico que termina el cuarto. Tiene que haber un lineamiento, ¿verdad? Entonces, creo que son las formas, pero hay que hablar de currículum, hay que hablar de qué nos interesa a nosotros, qué ponemos en el acento, en los aprendizajes, ponemos el acento en los contenidos, en lo que tenemos que pasar, pero bueno, pero desde esa perspectiva eso es lo que ha ocurrido como experiencia. Pero también quiero decir que nosotros tenemos la tremenda oportunidad como profesores de poder llevar a la práctica los elementos fundamentales del currículum. Creo que eso, en eso comparto con lo que dice Tania cuando ella habla de la flexibilidad. La flexibilidad está y tenemos que tomarla y tenemos que aprovecharla. Y en este contexto se hace mucho más complejo. Sí, yo les quería... No, les quería preguntar, dale nomás, Tania, porque... Lo que pasa es que yo, como dentro de lo que dice Vivi, me pasa también que, y esto es un tema, o sea, yo no lo compartió con mi grupo de profesores, ¿cierto?, con los que trabajo, pero siento que a lo mejor es un sentir como para todos, porque dentro de todo estamos priorizando, estamos hablando de currículum y todo, pero siento que hay un tema que no nos han tocado todavía, que es el tema emocional. Nosotros dentro de todo vamos a llegar a un contexto, sea octubre, noviembre, si es que llegamos a clase de nuevo, como sea, porque no tenemos ninguna fecha estipulada, nada. No hay parámetro conocido, además. Claro. El tema es que nosotros siempre somos personas que contienen, ¿cierto? O sea, va a llegar un alumno y me va a decir, profe, a mí se me murió mi papá, profe, a mí se me murió mi mamá, pasó esto en mi familia, no tuvimos que comer, no sé, podemos encontrarnos con realidades demasiado duras, ¿cierto? Y el tema es que nosotros tampoco somos profesionales, no somos psicólogos, ¿cierto? Y con lo que tenemos, con nuestra experiencia, es lo que damos. Entonces, y también pasa de que cuando se acuerdan de nosotros, de contenernos a nosotros como profes. Entonces, ese tema también es súper fundamental, creo yo, porque nosotros, como digo, somos unas personas, y lo digo por la gente que me rodea, que son muchos profesores, a los profes que conozco, como que hemos aprendido solos, como que la experiencia nos ha dado puntos, ¿cierto?, a decir, pucha, yo voy a escuchar a este alumno, lo voy a sacar de clase, lo voy a derivar a no sé dónde, y así, pues. Pero nosotros, y recibimos nomás, pues. Entonces, como que el hecho de no llevarnos para la casa, que la muerte del papá de este niño, etcétera, pasa que es una cuestión personal también que uno tiene que trabajar. Yo en lo personal soy súper sensible y en un principio, no sé, pues yo llevo años trabajando soy profe hace años, y al principio era como llegar a mi casa con una mochila así de carga, así una cosa terrible. Entonces, con el tiempo uno va como puliendo este tema, pero siento que también se nos deja muy de lado como profe el contenernos a nosotros, el darnos herramientas a nosotros para
poder realizar la otra pega, porque siempre estamos nosotros los líderes, los fuertes, ¿cierto? Pero nosotros también nos quebramos, pues nosotros también somos personas, también cada uno con su realidad va a volver a clases. Pues. Entonces, ese tema antes de currículum es muy importante, nosotros como profes sabemos eso. Siento que nos falta como ese apoyo quizás emocional y nada, yo creo que entre nosotros mismos vamos a seguir surgiendo con eso. Para UTP, por ejemplo, también es complicado porque va a tener una cantidad de profes muy distinta, o sea, la cantidad obviamente la misma, pero un profe que antes de la pandemia y un profe después de la pandemia también es otro. Entonces, siento que ese tema también es súper relevante, que a nosotros nos dejan de lado un poco o no nos dan quizás tantas herramientas, sino que se basan más que en lo emocional, ¿cierto? Que para mí es más priorizado que el currículum en este caso. Y hablamos netamente de clase, el aprendizaje, la PSU, el CIMSE, etcétera. Entonces, esa parte también es un temor. Tal vez debe haberse llamado priorización educacional más que curricular. Claro, socioemocional, curricular. No sé. A los dos, como en sus escuelas, ¿cómo se implementó? La Vivi ya nos contaba, es decir, primero les pidieron una pega y luego resulta que llegaron los objetivos priorizados desde el ministerio, que si bien son objetivos priorizados que son optativos, ¿cierto? O sea, uno puede hacer una selección o incluir cosas, no son estrictos, son flexibles. De todas maneras, pareciera un poco que el ministerio estaba... esta situación es muy difícil, estamos en una situación absolutamente como no solo inusual, confusa, ¿cierto? Pero además muy terrible, ¿cierto? Muy tremenda, o sea, sumado a lo que decía la Tania, sin duda. Pero quería saber cómo en sus escuelas, cómo se ha implementado. ¿Ustedes han podido ver la implementación? ¿Ha cambiado lo que tenían dispuesto? ¿Han tenido que ir presentando nuevas planificaciones? Eso me interesa saber a mí, por ejemplo, en términos como de cómo se aborda administrativamente, ¿cierto? ¿Han tenido que presentar nuevas planificaciones de lo priorizado? ¿Cómo ha funcionado como el echar a andar, ¿cierto? Esta priorización que nos mandaron. Mira, yo siento que allá en la escuela, por ejemplo, vivimos un proceso que me imagino se vivieron en muchas escuelas. Nadie tenía idea qué hacer al comienzo, ni por dónde hacerlo, que es ese otro tema interesante, porque podemos hablar mucho currículum, pero no estamos llegando al niño, o el niño nos está mandando de vuelta. Entonces, al comienzo eran guías, mandemos guías, y todas las asignaturas y todos los profes mandaban muchas guías. Entonces, yo creo que esto ayudó a ordenar un poco. Y hoy día nuestras planificaciones son más acotadas, pensando un poco también en que tenemos un niño que está en otro contexto, que está sufriendo hambre, nuestro ambiente es un ambiente muy vulnerable, la cesantía de sus padres, la enfermedad seguramente, el encierro, bueno, muchas otras cosas, ¿verdad?, que conlleva. Por lo tanto, nuestras planificaciones hoy día sí están priorizadas, podríamos decir. Y ahí es donde cabe, digamos, la labor del docente, de poder de alguna otra manera contener, trabajar la parte afectiva, ver que el niño reconozca su afecto, lo que le está pasando y tratar de hacer algo. O sea, yo creo que estamos lejos de poder pensar que estamos llevando el currículum priorizado a los hogares o a los niños. Estamos lejos. O sea, creo que está bien este ejercicio de seleccionar, de pensar, pero hoy día la realidad es muy compleja, por lo menos en los sectores más vulnerables o medianamente vulnerables. No creo que se pueda. Ahí, por ejemplo, en mi escuela no tenemos con los niños de básica clases de Classroom, o si hay un profe, hace muy poquito, llegará un tercio del curso. Entonces, la verdad es que ya, planificamos, lo vise al jefe UTP, lo vise a la directora, pero ahí va, ahí queda, ¿me entiendes? Porque el camino hasta llegar al niño y que nos mande de vuelta algo, es muy largo y difuso. El dicho al hecho en este momento es más largo que nunca. Exacto, sí. ¿Cómo ha sido en tu caso, Tania? Mira, en mi caso ha sido, yo siento un poco más, no han dado como hartas opciones, así como yo, por ejemplo, hoy día no he hecho nada, absolutamente nada, en cuanto a las planificaciones priorizadas. No nos han pedido absolutamente nada administrativo.
siento que igual tengo mucha suerte porque conozco personas, ¿cierto? Que es una cuestión impresionante, o sea, aparte de todo lo que hablamos, emocional, ¿cierto? Y leía lo que decía una colega, que ella, no sé, ha realizado colectas para la familia de su alumno. O sea, hasta eso. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros dejamos tan de lado el tema curricular que esto puede esperar, ¿cierto? Decimos como ya, esto pasa a otro plano, pero si tengo un alumno que se está muriendo de frío, que no tiene para comer, que no sé, que el papá está cesante y de verdad necesita, no sé, más que mandarle una guía de PSU en mi caso de matemática, o sea, necesitan que conversemos, necesitan que yo me mueva por otra parte, ¿me entendés? Entonces, finalmente, y es como un ciclo de nunca acabar, porque nosotros podemos tener esta conciencia, y que es una cuestión, yo creo que de todos los profes que ven a sus alumnos complicados, se mueven pero inmediatamente, sus redes, su familia, ¿cierto? Pero pasa también de que nosotros tenemos a la UTP, al director, ¿cierto? Al equipo directivo arriba, que ellos pueden pensar igual que nosotros, pero a ellos también los mandan otras personas y así llegamos al ministerio y esto es un sistema, ¿cierto?, que se va a vueltas, es lo mismo, o sea, no, que el CIMSE, la PSU, o sea, discutimos hace cuánto, hace 2 semanas recién hablábamos de que el CIMSE no se iba a hacer, que la agencia de calidad finalmente dijo no lo hagamos, y los colegios que quieran súmense a este diagnóstico, ¿cierto? Entonces vemos cuáles son las prioridades del sistema educacional que hay en Chile y no calzan con los pensamientos que quizás muchos profes podemos tener. Entonces yo agradezco el tema de que yo he trabajado mucho más el tema con los chiquillos de lo que les interesa hoy día, que hoy día para ellos es importante la PSU, por ejemplo. Entonces yo no he visto nada priorizado en cuarto medio, yo he trabajado PSU desde que empezamos todo este tema, que les preguntamos a ellos también. ¿Qué onda? ¿Qué quieren ustedes? Entonces, no, ¿para qué vamos a ver contenido? Más encima la PSU hoy día en matemática llega hasta segundo medio en cuanto a contenido. Entonces, al cuarto debería, entre comillas, ¿cierto?, saberse todos estos contenidos y reforcemos, ejercitemos. Entonces, eso es lo que ellos querían y lo escuchamos y dijeron, pucha, qué rico que nos escucharon. Entonces, yo siento que igual soy como bien privilegiada en ese aspecto porque la parte administrativa, esas planificaciones que decía también una colega, que se hicieron, ¿cierto?, cuando los niños se van de clase, diciembre, enero, no sé, cuando ya salimos de vacaciones, ahí quedaron en el papel y sería todo. Entonces al final es como que sobre la marcha estamos trabajando, así como pasó esto ya, un protocolo de no sé qué, ahora vamos a hacer clase online, hagamos un protocolo de clase online, hagamos un protocolo de... Entonces finalmente es como que uno, de acuerdo a que no hay una visión tan amplia, sino que solamente como muy mentalizado en lo que son los contenidos, como profes también actuamos como de la mejor manera que creemos, y ese es el asunto, como que yo siento que ¿cómo se dice? Nuestros líderes, ¿cierto?, están enfocados en algo que ellos no conocen porque no están en el aula, entonces cuando no nos piden opinión de ciertos temas, por supuesto que van a cometer errores, porque si tuviéramos un ministro de Educación que fuera profesor, quizás podríamos tener mejores condiciones en cuanto a todo lo que he conversado, priorización curricular, lo que quieran, pero el tema emocional, que ese profe que estuvo en aula 20 años, por ejemplo, sabe lo que pasa ahí, pues, aunque ahora sea ministro, pero no es en nuestro caso, pues. Entonces ahí es donde chocamos, yo creo, siempre, porque podemos tener demasiadas buenas intenciones, pero va a llegar un momento en donde chocamos, donde no se nos va a permitir, donde no vamos a poder, porque hay que rendirle, ¿cierto?, evidenciarle al ministerio que sí hemos priorizado el currículum. Entonces ahí es donde es como complicado. Ahora, esta crítica que la Tania nos comparte, de pronto se ha transversalizado en el mundo social de los profes. No sé si la Vivi la comparte, me hace dedito para arriba o para abajo, que tiene que ver con cuán parte de la toma de decisiones y de las discusiones de fondo son los y las profesoras de Chile. Incluso en otro nivel, que ya es como muy sui generis en nuestro sistema, ¿cuántos son parte de las discusiones de fondo los estudiantes? Vemos este ejemplo, pero que seguramente es bastante minoritario de lo que nos cuenta la Tania, que nosotros fuimos y hablamos con los chiquillos de cuarto medio y les preguntamos qué querían hacer en este contexto que es tan difícil, y seguramente eso les está dando mucha fidelización con su grupo, porque hemos visto en otros lugares que el gran problema de muchos profesores es que los chiquillos se conectan, de todos los que tienen la posibilidad, se conecta solo una fracción, de los que se conectan no prenden la cámara, y los que no prenden la cámara ni el micrófono, y como que se enganchan pero no están. Y es como el abismo de la soledad del Zoom del profe que tiene que hacer su clase y no entiende qué es lo que está pasando, si está bien, si están enganchados, si están aprendiendo, si está entretenido, no se sabe. Entonces,
tal vez la pregunta que yo les quisiera plantear ahora, a propósito de todo lo que hemos conversado, es un poco más técnica. Hay mucho cuestionamiento sobre la visión como general sobre lo que fue la priorización. De hecho, desde el mundo académico dijeron priorización estuvo mal, había que hacer nuclearización, tal como nos contaba la Vivi antes, ¿cierto? Pero después hay una cosa que puede parecer minucia, con todo lo que hemos dicho, pero que no lo es tanto, que es que la priorización entrega 2 niveles de objetivos, ¿cierto? Nosotros hasta ahora hemos hablado de los prioritarios, ¿cierto? Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué hacer con los integradores? ¿O cuándo salen a la pista de baile los integradores, cierto? La pregunta es cómo se lo imaginan, si es que eso cabe en algún punto de la discusión, ¿cierto? Quiero revisar con ustedes la estructura de esta propuesta que nos hicieron. ¿Y con qué creen ustedes que se vincula, con qué tiene que ver, dónde podría ser un aporte? A mí se me hace en realidad súper, o sea, en el papel, por ejemplo, de hecho, si uno ve el archivo oficiales del ministerio, hay unos ejemplos sobre matemática de primero básico, donde dice que obviamente es muy importante que el niño sepa sumar, ¿cierto? Como nivel 1, porque después el otro año va a aprender a multiplicar y así progresión. Pero habla de que, por ejemplo, las figuras en 2D son integradoras, porque podría, no sé, en artes podríamos trabajar con eso, porque nos ayuda a comprender más la vida como a nivel de, no como operatoria, sino que como una cuestión como más ligada al arte, ¿entienden? Entonces, yo puedo entenderlo quizás sí, a lo mejor como los niños chiquititos, yo trabajo con chiquillos grandes, entonces los contenidos son tan algunos abstractos para muchos que obviamente me complica decir, no, esto lo puede integrar con, no sé, no sabe que no sé cómo lo puede integrar. Entonces es súper difícil para uno. Y ahí es donde está, yo creo, más que los priorizados, o sea, los del nivel 1, que son como los que dicen son demasiado imprescindibles para que el niño pase al otro nivel, es más fácil, es más fácil. Pero esto de los integradores yo creo que tiene mucha discusión, porque hay una propuesta, por ejemplo, donde yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo, pero mi trabajo está en ver dónde dejo ese objetivo, ¿cierto? Pero en realidad yo encuentro que es demasiado difícil, y como dice Vivi, como decía hace un rato, a ellos, por ejemplo, les dijeron, ustedes véanlo, ¿cierto? Y después llega este archivo y dice, no, esto hay que hacer. Entonces, los profes tienen una visión, y esta gente que trabaja en la unidad de currículum y evaluación, me imagino que alguno que otro será profesor, pero el tema está en que entre todos podríamos haber como, no digo que todos los profes de Chile, por supuesto, pero de alguna manera haber creado una instancia consulta, para que, alguna claro, guía. claro, porque por esto mismo yo le dije, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Y como les decía, tengo la suerte que UTP tiene como esa libertad, ¿cierto? De que los chiquillos dijeron, hagamos PSU. Hay muchos colegios, muchos colegas que están súper limitados con ese tema. Entonces, yo creo que, claro, una cuestión así como muy simple, y yo creo que como profe hubiéramos estado muy interesados en participar, una consulta nacional, no sé, por niveles, por asignatura, pero como una vez más no se nos considera en cuanto a este tipo de decisiones, yo creo que se nos hace difícil, porque es como entender que la visión que tienen ellos que te plantean esto, y aparte la visión que tenés tú. Entonces, ese es como el conflicto de cómo unir estas dos conversar. cosas. Sí. Claro, claro. Yo creo que hay un elemento, Connie, perdona, de que, o sea, yo insisto, este tema no puede estar acabado. No puede estar acabado. Nosotros tenemos que generar las instancias para seguir discutiendo de currículum. No puede ser que todos los niños aprendan iguales. Aquí hay una estandarización, o sea, ¿por qué todos los niños de primero tienen que saber leer a finales de primero? ¿Por qué esa es así? O sea, yo siento que hay tantas cosas que discutir. Yo comparto esto, o sea, hay que discutir cómo lo integramos. Hay que pensar en una educación más integral. Yo no veo una educación tan parcelada, pero entonces, pero la concepción, ¿verdad?, de esto, de entender que todos los niños tienen que aprender, o sea, es nefasta. Y nuevamente también comparto, o sea, a nosotros nadie nos pregunta. Las cosas cuando hacen de la carrera docente venían igual cocinadas, igual, o sea, hicimos discusiones, pero ya las decisiones estaban tomadas, y las decisiones son políticas, todas ellas. Por lo tanto, depende de la corriente política, que tengan más quórum, son los que van determinando. Es lamentable, porque nosotros como profesores
que estamos viviendo a diario esta situación, tenemos mucho más que decir, pero también es responsabilidad nuestra participar, hacernos escuchar y pedir. O sea, lo que pasó en el colegio es un ejemplo de muchas, seguramente muchos liceos, muchas escuelas, donde les pidieron, me consta que a todo el mundo le pidieron que trabajara en la priorización, pero hacía con ese sentido, podar y podar, tampoco puede ser así. Entonces, es cierto, a lo mejor hay un minuto, como te decía al comienzo, en que tenemos que pensar que de todos esos objetivos de aprendizaje van a quedar muchos menos, pero tiene que ser en base a una discusión, a un criterio, o sea, ¿qué es lo que nos mueve? Y a una contextualización. La realidad mía no es la misma realidad a lo mejor que vive Tania en su escuela, ¿verdad? Entonces creo que faltan tantos elementos en la mesa, por eso me niego a pensar que la cosa ya está lista. Yo pienso que tenemos que seguir generando espacios de conversación de esto, en el mundo académico, en todo el mundo, en el lado de los profesores también, de los apoderados, de los estudiantes también. O sea, creo que lo tenemos que hacer. Total, les cuento nomás que en este minuto tenemos 97 conectados a nuestro live, así que espero que estemos haciendo por ahí un pequeño aportecito. Ahora, Vivi, perdona Cami, solo hacer una pregunta cortita. En nuestro chat nos dicen, y para la educación diferencial es aún más difícil, debemos adecuarnos. Ya, yo te quería contar algo. Mira, nosotros en la escuela trabajamos en realidad con estos planes en espiral, en progresión de los aprendizajes en espiral. Es decir, este estudio que hizo la Universidad Diego Portales, ellos hicieron un resumen en términos de, hubo un trabajo verdaderamente muy profesional de medir los aprendizajes de primero a sexto básico, de ver cuáles incluían, cuáles se repetían en el mundo, por ejemplo, de historia, que a lo mejor le damos más fuerte al lenguaje. Y eso estaba pensado un poco en lo que tú nos decías antes, en el decreto 67, o sea, esto de la integración, de la inclusión, de ley de inclusión. Entonces ahí le encontramos sentido y ahí es donde nosotros dirigimos nuestra propuesta de priorización, entre comillas. Entonces no le veo como liceo. Como liceo, como profesores, no sé si como liceo, pero como profesores, como algunos profesores. Y yo también, porque yo vengo del trabajo en el PIE por muchos años. Entonces, efectivamente, hoy día para el trabajo, me consta el trabajo con los niños del programa integración, que son muchos más de los declarados, ¿verdad? Es muy difícil, es decir, es un cúmulo de trabajo, de exigencia, y de exigencia centrado en los contenidos, además. Así que yo, justo respecto a eso les tenía pregunta también, como yo sé que, o sea, primero me parece que cabe la pregunta, aunque suene muy como salida de los márgenes que tenemos los profesores, si es que una de las necesidades actuales en este momento de pandemia es promover aprendizaje, ¿cierto? Aprendizaje académico. O sea, ustedes ya lo decían, ¿cierto? Hay muchas cosas que quedan afuera y no se piensa una perspectiva integral del rol de la escuela, de las y los docentes para esta pasada. Pero centrándonos en el tema del currículum, pudimos ver la propuesta y la propuesta es, como ya se ha escrito también, como súper de asignatura, ¿cierto? Tiene como un asignutarismo, digamos, súper conciso. Y ahí está lo que se pone en juego y lo que nos hacen elegir o priorizar, tiene que ver con cómo priorizamos las unidades, los objetivos de aprendizaje en cada unidad, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes piensan que hay, a propósito de esto, a pesar de las circunstancias en las que estamos, pero con la sobrecarga emocional, de pega, con este mundo nuevo y todo, ¿creen que se abre una posibilidad, una oportunidad para repensar la arquitectura del currículum? Es decir, nos abre este momento en donde podemos ver que es posible, que resulta que el currículum era la ley y había que seguirlo y no alcancé a pasar todo y haciéndola a la rápida, ¿cierto? Para poder mostrar en el libro de clases que pasé la unidad 1, la 2, la 3, la 5, ¿cierto? Bueno, resulta que a propósito de una contingencia súper significativa,
puede haber flexibilidad en el currículo. ¿Creen que se abre una oportunidad para repensar la arquitectura curricular, es decir, la posibilidad de trabajarla desde una perspectiva más integrada, justamente como ustedes a propósito de los comentarios que ustedes decían, que abarque en el fondo áreas del conocimiento y al mismo tiempo promueva de manera más clara la participación de las comunidades educativas, de la gestión, de los profes, etcétera, de los mismos estudiantes, como nos contaba la Tania? ¿Les parece que se abre esa oportunidad o está difícil, digamos? Yo lo veo muy difícil, Camila, lo veo muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque siento que acá nuevamente quedado demostrado una brecha social y económica en educación. O sea, y parece que no todo el mundo la está viendo. Cuando digo no todo el mundo, me refiero a las autoridades ministeriales que nosotros tenemos. Porque en el fondo nos mandan una política de teletrabajo, de clase en internet o vínculos, donde sabemos que no se puede. O sea, definitivamente, mira, aunque tuviéramos todos los niños con su tablet, por decirte algo, que nos regalaran tablet para todos los chicos, que les regalaran internet para todos los chicos, hoy día no están las condiciones. El profe está estresadísimo, trabajando, viviendo su vida, con la presión de que tiene que llenar cositas, porque yo felicito a Tania porque vive una realidad un poco distinta, pero creo que no me equivoco cuando yo digo que la mayoría de los profes está viviendo una situación de estrés adicional. El niño está viviendo una situación de estrés. Ni siquiera tenemos reuniones para discutir estas cosas en nuestras comunidades educativas. O sea, nuestras reuniones, por lo menos en el caso nuestro, se desarrollan en llenar el formato tanto que le están exigiendo de la de prof, que le están exigiendo, no sé, de más arriba, le están exigiendo cosas. No está el centro, no está intencionado esto. Ahora, puede ocurrir, tiene que ocurrir, que esto genere en la gente un despertar también. Tenemos que seguir despiertos, en realidad, no dormirnos y seguir pensando en que sí podemos cambiar cosas. Pero la verdad es que en la práctica nosotros no podemos llevar a cabo este plan de priorización verdaderamente. Yo coincido con tan claro. Nunca tan claro dicho como lo acaba de decir Vivi. Perdón, Cami. No, que antes de que respondiera la Tania, yo les preguntaba esto justamente porque he podido, a ver si la Tania también puede hacer como referencia a lo mismo. En el fondo yo les preguntaba de esta posibilidad o esta oportunidad que se abre, justamente porque esa es la postura que yo he podido ver en medios de comunicación, en espacios de opinión educativa, ¿cierto? Desde las más progresistas a las más conservadoras, ¿cierto? Como la oportunidad que se abre con la pandemia. Entonces, claro, uno ve el diario y es precioso, o sea, como al fin podemos, pero la Vivi ya nos respondió, ¿cierto? Yo por eso hacía la pregunta. Tania, no sé si como tenías... Sí, no, yo escuchando a la Vivi yo coincido con ella, o sea, claramente, y hemos dejado de lado las profes que somos mamás también, que también tenemos ese otro rol, ¿cierto? De que nuestro hijo, sus profes, ¿cierto? Les mandan las mismas cosas, hacen las mismas clases que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, donde eso también es un punto súper importante, porque ese agobio adicional, ¿cierto? Ya nosotros siempre trabajamos de, no sé, de 8 a 5 a 4, la hora que sea, pero tenemos una continuidad, tenemos un horario de almuerzo, etcétera, tenemos el compartir con el colega, con los mismos estudiantes, y eso nos falta hoy día, po. Y tenemos esta otra parte, ¿cierto?, de que yo tengo 2 hijos, y cada uno en su tarea, en sus cosas. Entonces, y también como, tomando un poco lo que decía la Vivi, yo tengo amigas, por ejemplo, que son colegas, donde ellas saben que si la clase a las 3 de la tarde, todos sus estudiantes van a estar conectados, porque ninguno tiene problemas de internet. Pero en mi caso, en nuestro colegio, por ejemplo, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo de hecho ni siquiera sabía esa parte, o sea, a mí yo me sentí súper ignorante en el tema, es súper indolente quizás de repente, porque hay muchos estudiantes míos que tienen, por ejemplo, estos planes que solo tienen redes sociales, o sea, claro. Es gratis el WhatsApp, ¿cierto? El Facebook, el Instagram, no sé, pero no le podéis mandar un link para que se una como ahora, por ejemplo, al tema del Zoom, porque es impensado, ¿cachai? Entonces, obviamente, esa desigualdad, ¿cierto?, hace que uno pierda la fe un poco. Pero yo de verdad sigo como insistiendo, o sea, no digo que a lo mejor en 1, en 2, en 3 años más, pero yo de verdad creo
que como profes podemos hacer mucho en cuanto a este cambio. O sea, decir hoy día, ya, ustedes nos están pidiendo que de estos 4 objetivos, estos 2 los pasemos y estos 2 los dejemos de lado, significa que no sirven, significa que para qué los vemos. Y eso que decía la Cami, o sea, la cobertura curricular que se nos pide a fin de año, ¿cierto? Porque hay que cumplir, ojalá, el 100% de los contenidos, que es puro estrés para el profe, es puro estrés para el niño, entonces es como darle una vuelta. Yo creo que aquí nos falta demasiada comunicación, o sea, nosotros en los colegios podemos conversar, ¿cierto? Hay un consejo de profes que de repente se te hace nada porque estáis analizando, estáis debatiendo y ahí es donde surgen cosas. Pero cuando surgen cosas, a lo mejor surgen para el colegio. Ahora después te vas a trabajar a otro colegio y tenéis otra realidad y tenéis que empezar de cero, tenéis que meterte en cómo es la dinámica de ese colegio. Entonces esto debería ser una cuestión, claro, una cuestión a nivel nacional, donde uno diga, pucha, qué bacán cómo se trabaja la educación en este país, que alguien venga de afuera y como que diga, oye, qué buena, pero todos nos pelan, entre comillas, por decirlo así, por una educación súper discriminatoria, po, ¿cierto? Porque al final no todos tienen la misma realidad. O sea, si los niños cuando nosotros estuvimos en paro, por ejemplo, cuando hay profes en paro, la gente que dirige la educación hoy día no tiene a su hijo en colegio municipal, entonces no están ni ahí a lo mejor si los cabros pierden 2, 3 semanas, un mes, porque su hijo sigue teniendo clases, porque ese profe del colegio privado no se va a parar por una cuestión que tiene que ver con educación pública, siendo que a lo mejor pueda tener toda la intención y toda, como se dice, estar de acuerdo, ¿cierto?, con las demandas, con lo que se pide. Pero como tenemos esto tan sectorizado, la gente no va a empatizar, ¿cierto?, con el otro en este aspecto. Entonces, yo como te digo, siento que es muy difícil, pero sí siento que tengo la fe de que en unos años más va a ser distinto, de verdad. Oye, qué felicidad escucharlas y saber que ustedes son colegas de uno, que ustedes están allá en los liceos, en los colegios, en las escuelas, a cargo de los niños, que están aprendiendo un montón de ustedes, así como yo estoy aprendiendo en este minuto. Y bueno, si no han recuperado la esperanza, ustedes, escuchas, no sé qué más necesitan, porque yo me siento mucho mejor que el principio de este programa. Oye, ya como última pregunta, yo creo, ya estamos más o menos en la hora, no, nos queda un ratito. Voy a ser un poco abogado del diablo. A pesar de todo lo que hemos criticado, esto de la priorización, que seguramente con toda seguridad se pudo hacer mejor, pudo haber sido construida de una manera distinta, definitivamente estábamos peor antes de la priorización, ¿sí o no? Sin priorización estábamos aún peor. ¿Opinan? ¿Sí o no? Es que yo creo que, Connie, no debes olvidar que el contexto en el que estamos. Hoy día no me atrevería a decir que estamos mejor, porque yo diría que estamos viviendo una etapa muy compleja de intentar tener contacto con todos nuestros alumnos, de tener llegada, de saber cómo están, como dice aquí Tania, de a lo mejor de ayudar a la familia. A mí, yo he tenido dentro de mi curso apoderados con COVID, donde esa familia entera no fue atendida. ¿Por qué? Porque el examen del COVID demora 15 días para el sector público entregar el resultado. 15 días donde ya se te pasó, donde los síntomas, si no fueron tan terribles, ya lo viviste, quedaron encerrados. Sí. ¿Tú crees que yo les voy a estar hablando de los contenidos, de la unidad de aprendizaje a esa mamá? No puedo. O sea, era otro el tema. Apoderados que, o sea, no, es como podría llorarte en realidad de la realidad. Seguro, que claro que sí. Les llegan las canastas, pero no tienen dinero para comprar un gas. De eso estamos hablando. Estamos hablando de esos contextos. Entonces, yo diría que a lo mejor vino a simplificar un poco la tarea del profe, pero de fondo... Que no es menor. Que no es menor, claro, pero aún así no se está entendiendo el trabajo del profesor. No se está entendiendo en este contexto, de verdad. Entonces, sí. O sea, porque se preocupan de la salud del estudiante, de la familia, todo el rato yo lo escucho. ¿Y cuándo hablan de la salud del profe? De que se expone cuando va a repartir canastas. Sí. Es súper necesario, que yo también quiero ir porque quiero ver a ese papá, quiero verle la cara y ver cómo está y preguntarle. Pero de verdad, yo hoy día no me atrevería mucho a plantear esto de que es mejor ahora, porque yo estoy preocupada de otras cosas. Yo estoy preocupada de tener cercanía, contacto con mis chiquillos, y la verdad es que se hace un poco más difícil.
Sí. O sea, hacer Total. clases por WhatsApp, por una videollamada o por un WhatsApp, mandar, hacer instrucciones. Agradezco y de paso doy el aviso a la gente del PASE, del ARPA, porque nos está ayudando a Sí. cómo mandar videos Sí. que no sean tan pesados para que no tengan que abrirlo, Sí. ni ocupar internet. Mira lo que decías tú. Entonces, de verdad, hay que no hacer es esfuerzo. quitarle el poto a la jeringa, discutir de una priorización, discutámosla. Pero de verdad que esto nos va a servir para a lo mejor tener más elementos para llegar a esa discusión. Pero yo espero que la discusión no esté cerrada. Hay que empezarla. Cuando salgamos de esto, empezar ahí a consultarle a las bases. Yo me Claro, sumo hay a lo que mucho. dice la Vivi, yo me subo a eso en respecto a que al final la priorización curricular fue una consecuencia, ¿cierto?, de esta catástrofe. Po. Finalmente hubiera sido un año normal, seguimos lo mismo que el CIMSE, que la PSU, que etcétera. Y claro, como consecuencia, ¿cierto?, tiene muchas cosas que poder analizar. Nos dio un respiro, sí, en cuanto a que ya ahora todo es más simplificado, quizá. Aún así tenemos reparos, ¿cierto? Yo como profe de matemáticas, yo como profe de historia, yo, etcétera. Entonces, pero yo siento que claramente la educación no es netamente entregar contenido. O sea, nosotros lamentablemente de repente somos héroes, ¿cierto? Para, claro, ir a entregarle la canasta al que está contagiado ya de lejos, profe, no importa, déjesela ahí en la puerta y usted se sube a su auto, nomás no se preocupe. Pero eso, pues, o sea, para eso nosotros tenemos que estar, pero a mí me preocupa, pero de sobremanera, el asunto de nuestra salud psicológica, ¿cierto? Con lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos, con una sala de clases, ¿cierto? Muy diversa, muy distinta. Nos alcanzamos a ver a los chiquillos, ¿cuánto? ¿Una semana y media? Y los vimos y no nos vamos a ver quizás este año, quizás un mes, quizás 2 meses, no tenemos idea. Pero me pasa que, y para, no sé, para los profes que a lo mejor tienen algún, hoy día, de las personas que nos están viendo, algún cargo directivo, por ejemplo, donde pueden tener a lo mejor, crear estas instancias para poder hacer catarsis, y de repente podemos volver en algún momento a tener una reunión, estas mismas reuniones quizás no es lo mismo, pero pongamos un tema y, como decía la Vivi, podemos hasta llorar, porque cada uno tiene una realidad heavy, o sea, hay colegios que quizás esto ha pasado como una experiencia, ¿cierto? Que lata, pero hay colegios donde los niños han sufrido de una manera increíble. Y eso es lo que el profe después va a tener que contener. Pero el profe no lo contiene nadie, pues. Te contienen en la casa, pues tu esposo, tu hijo, cuando te ven así media rara y tú podés votar. Pero ahí seguimos, pues. Seguimos siendo como el pilar, ¿cierto?, de ese niño, porque cuando va a volver a clase, ¿a quién va a buscar? A ese profe con el que tiene confianza, ¿cierto?, con el que le gusta conversar. Entonces, igual mi invitación es para los, no sé, para los colegas que a lo mejor están viendo el video y son parte de un equipo directivo, pensar en que nosotros como profes, primero tenemos que estar bien para luego instalarnos en una sala y empezar a ver, en mi caso, no sé, función logarítmica. ¿Qué es eso? Función logarítmica al lado de que el cabro esté mal. Entonces, a eso voy. Los y las profes, los olvidados históricos de la cuestión. De repente es tiempo también de dar esa otra pelea, esa otra discusión. La Vivi nos pone un tema que es súper interesante. Esto que nos dice desde el principio, la llegada de la priorización curricular nos abre una puerta muy importante. Es momento de hablar de currículum, ¿cierto? Pero también momento de hablar de estas otras cosas, de estas cuestiones que son elementales, que tal vez en otros sistemas están a la base, son una obviedad, pero por alguna razón no lo son para nosotras. Y eso, ahí hay que poner la campanita, ¿cierto? No sé, Cami, ¿tú tenés una pregunta? Y no, más que una pregunta, como nos vamos como decías tú hace un rato, Cona, como con la energía y con la fuerza de dos profesoras de dos niveles de la educación, ¿cierto? Muy distintos, ¿cierto? Pero que es más o menos la misma, o sea, hubo un intento de hacer algún tipo de salvataje de lo que estaba pasando en el año. Recuerden que tuvimos vacaciones de invierno, ¿cierto? Harta improvisación, no, claro, vacaciones de invierno, los niños ahora se quieren morir, digamos, pero parece que lo formal no tocó el fondo. Hay un fondo que no se pudo alcanzar, digamos, y es improbable que se haga a través de lo formal. Lo que
lo que yo quería preguntarles en el fondo, pero decía, nos vamos con la energía de que ustedes estando en realidades más o menos similares, porque conozco sus dos liceos, sus dos escuelas, pero en momentos muy distintos de los chiquillos, ¿cierto? Las dos tienen la energía de decir, hay que discutirlo de fondo, hay que trabajar lo más integral, lo que hay que priorizar, ¿cierto? Había que priorizar cosas, obvio, estamos en pandemia, imposible que no había que priorizar. Pero ¿qué había que priorizar, cierto? ¿Qué hay que priorizar? Entonces, yo también me quedo como con la energía de que la mayoría de las y los profes, y por eso yo les hacía la consulta anterior, ¿cierto? La oportunidad que nos abre. Eso yo lo vi en el diario, en las consultas que se han hecho, pero parece que nos quedamos con algo que ustedes nos comentan las dos desde distintos enfoques, ¿cierto? O sea, no... el fondo no fue realmente trabajado a través de esa propuesta formal que nos llega vía mail, ¿cierto? El modelo no se toca, como dicen otros. Ahora, desde el chat nos llega una pregunta que acá se puede destapar el equipo, nos podemos poner a hacer los goles de inmediatamente. La pregunta es súper clara, me tinca que viene de un directivo o una directiva. La pregunta dice sí. Entonces, ¿qué deben hacer los equipos directivos para garantizar el bienestar y la salud mental de los docentes? Ideas, por favor, todo es cancha, todo es cancha. Mira, yo en realidad, claro, o sea, yo creo que de acuerdo al contexto que vive cada colegio, cada grupo de docentes, yo creo que uno conoce a su gente, ¿cierto? Pero una cuestión inicial, yo creo que para todo el mundo, como cuando, entre comillas, volvamos a la normalidad, volver a trabajar con estos niños, etcétera, tiene que ver con crear instancias para conversar. O sea, no puede ser que nosotros volvamos y hagamos un consejo para ver en qué quedamos con el tercero medio. O sea, esa cuestión es impensada, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ver netamente, no sé el tiempo, no sé si 2 semanas, no sé si todos los días, no sé, deberíamos dedicarnos a cómo lo pasaron, qué hicieron, cómo contuvieron, qué pasó con su hijo, el conversar. Yo creo que es netamente el votar. Nosotros nos guardamos muchas cosas y en el día a día, o sea, tú tenías un caso con un niño complicado, saliéndome un poco del tema de la pandemia, un caso complicado de un estudiante, de un apoderado, de una familia, y escucháis al niño, ¿cierto? Y en qué momento tú puedes decir, pero qué terrible lo que está viviendo este cabro, qué atroz, no sé, juntarte con el cómo lo profe ayudo, cómo lo acompaño. Claro, y de repente es bueno crear estas instancias, como te digo, solamente de como poder hacer catarsis, ¿cierto? Y no pasar de lado, como llegar y que cuando volvamos a esto, hagamos como que no ha pasado nada, como que digamos ya vamos a poner notas, así como conversar de una cuestión que pasa a un plano siguiente. Entonces yo creo que es netamente para empezar y conociendo, por supuesto, a su gente, los equipos directivos, ¿cierto? Porque hay un conocimiento de cuál es la línea, ¿cierto? De los profes, la onda de los profes. Yo creo que es netamente el poder como generar instancias de conversación, realizar talleres, no sé, de motivación, porque no vamos a llegar tampoco felices de la vida a trabajar con un contexto que hay detrás de tan terrible, pues, ¿cierto? Entonces yo creo que como inicialmente hay que, como se dice, sondear un poco cómo viene el ánimo, pero no podéis, por ejemplo, instalar un consejo de profe a la vuelta preguntando cómo lo vamos a hacer con la PSU, no sé, estoy inventando. Entonces, al final, como primer punto, pero tal vez la pregunta tiene que ver con el ahora. Sí, yo frente a eso, fíjate que yo te voy a decir que entiendo un poco. Yo creo que todo el mundo está exigido. Los directores también y los equipos directivos también están exigidos. Sí. Creo que acá hay algo de fondo, creo, o sea, lo estoy pensando así. El profe tiene que justificar las lucas que está recibiendo. El profe tiene que justificar que no se le descuente y que, pucha, tiene la plata enterita de su sueldo. En algunos colegios creo que han hecho descuento. No me atrevo a decir porque no tengo recortes. Yo no tengo recortes. Pero, por ejemplo, no hay contrataciones nuevas. Es decir, si hay una profe que está con licencia prenatal o postnatal, no hay reemplazo y queda, por lo tanto, con esta extensión que pueda pedir de su licencia, queda pendiente, queda el cupo ahí y no he atendido, sobre todo en el programa de integración. Pero nosotros tuvimos hemos tenido una reunión durante todo este tiempo con todos los profesores para escucharlos. Es cierto que no van a poder hablar todos,
pero creo que hoy día hay equipos duplas psicosociales en la mayoría de las escuelas. Hay psicólogas. Yo creo que hay un mundo de gente que puede elaborar estrategias de cómo estar conectados, de cómo saber qué le está pasando a ese profe, de saber qué está pasando con ese profe que se le enfermó el hijo o de cómo está sintiendo. En esa oportunidad hubo profesores que estaban muy descolocados, muy sentidos con todo lo que está ocurriendo. A lo mejor los más jóvenes lo viven de manera distinta, pero yo creo que hay que generar hoy día las instancias de reunirse, aunque sea de esta manera, porque la mayoría de las escuelas existe la posibilidad o se nos prestan los computadores para que el profe tenga acceso y podamos conversar y mirarnos las caras. O sea, es cierto, estamos aburridos de reuniones, de Zoom, mucha gente, pero en un contexto distinto. Yo les diría a esas autoridades que están ahí o equipos directivos que uno entiende que hay una exigencia, pero que también ellos son líderes, ellos tienen que ser líderes de este equipo que están liderando, que están llevando adelante. Es una tremenda oportunidad de mostrar un liderazgo donde usted sea empático, qué está pasando con ese colega, qué hay detrás de la vida de ese colega. Pero es como que a nadie le importa mucho los profes en términos generales, no digo que todo el mundo sea así. Ahí, por ejemplo, la Fran dice en el chat, dice, nosotros hacemos videollamada de equipo técnico tomando oncecita. Entretenido, pues imagínate esto mismo que estamos haciendo, conversando, qué vamos a hacer con este nivel, etcétera, tomándose un tecito, comiéndose algo, o sea, haciéndolo como si, no sé, estuviera ahí a lo mejor en un consejo y sintiéndote más cerca, pues. Total. Yo creo que dentro de todo estamos haciendo lo que podemos, lo que mejor creemos, y siento que esto a lo largo del tiempo nos va a dar la respuesta, pues lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, pero yo creo que hay que tener harto aguante y este mensaje es como para todos los profes que están conectados. O sea, yo siento que tenemos las herramientas para poder cambiar el mundo. Yo siempre pensaba en eso, yo siempre pensaba que el profe, exacto, si nosotros educamos con amor, con dedicación, a veces dejando de lado en mi caso, por ejemplo, un rato la matemática, yo siento que ese cabro va a ser un adulto después, que va a tener otra herramienta, a lo mejor distinta al cabro que tuvo un profe que solo le pasó materia. Entonces, dentro de en nuestras manos hay un tema de cambiar el mundo. Y yo siempre he sido una convencida de eso y lo tomo y lo hago parte de mi vida. Estando a lo mejor en este colegio, en otro colegio, yo creo que tiene que ver con una cuestión personal, una cuestión como de uno. Entonces, harto aguante nomás para todos los profes que estamos pasando por esto, ¿cierto? Para todos los equipos directivos que también de ciertas formas, ¿cierto? Se han tenido que replantear cosas, que hacer cosas nuevas y nada, pues siendo en beneficio de los estudiantes en cuanto a lo que es su educación emocional, bueno, de contenidos, dijimos, yo en mi caso dejándolo un poquito de lado en este tiempo, pero siento que tenemos mucho que hacer y podemos hacer por esos cabros que tenemos en nuestras manos. Eso. Quiero confesarles que este ha sido para mí un capítulo demasiado emotivo, estoy que lloro. Pero es muy conmovedor escucharla, también para poder entender de una manera mejor y más crítica las crudas realidades que tenemos que afrontar las y los profes, sobre todo las que están en escuela, nosotros porque sufrimos con ustedes. A propósito de la improvisación, pues, a propósito de avanzar sin brújula, a propósito de la poca participación de todo el mundo social que está implicado en el proceso educativo, en los que conformamos el sistema educativo en integridad. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles, de verdad, es muy emocionante tenerlas acá, poder escucharlas, con todo lo que ustedes traen, con todas sus experiencias, pero también con todos sus anhelos y con todas las cosas que ustedes piensan y se esperanzan, junto con muchos otros que creemos en la educación y creemos en el futuro del mundo, pues. El amor es revolucionario, el cuidado es revolucionario, así que felices de tenerlas, pues. Yo de verdad que les agradezco muchísimo esta conversación tan franca y directa de ustedes, tan, no sé, prístina y hermosa. Gracias a ustedes por la invitación, Connie, Cami.
Y bueno, y hay una brújula, pues. Tal vez no hay una brújula institucional, tal vez no hay una brújula que nos llegue en un memo, ¿cierto? Pero hay una brújula, ya ustedes lo describieron muy bien. Un memo. Que es lo que no, un memo, un clásico un clásico de la escuela. Del paleolítico. Junto con Tania estábamos en un colegio juntas, nos conocimos siendo los dos docentes y nos llegaban hartos memos. Oigan, y bueno, más que el agradecimiento eterno y todas las cosas bellas que les deseamos y ojalá que tanto a Tania como a Vivi realmente le esté aportando lo que ARPA ha podido avanzar en este tiempo, que tratamos de acompañarlos, tratamos de hacer lo mejor posible, pero como ustedes dicen, estamos todos súper exigidos teniendo que inventarnos un mundo que no existe. Sí les recomiendo que se metan al link de este live en el Facebook porque les llegaron muchos saludos a ustedes dos, muchos abrazos, besos, cariños, agradecimientos que nunca están de más, mucho menos en estos días. Así que eso, las abrazamos, muchísimas gracias y de verdad que mucho aguante en esta circunstancia. Gracias a ustedes por la Bueno, invitación, gracias a estuvo súper ustedes entrete. también. Sí. Muchas gracias por a todos los que nos estuvieron viendo, que fueron un montón. Qué bueno. Sí, hoy día tuvimos mucha sintonía y qué suerte aquellos que pudieron escucharlas de primera mano como nosotras. Así que besos y que tengan unos buenos días de trabajo. Seguiremos. Chao. Gracias. Nos vemos el siguiente miércoles a las 19 horas con otro temazo. Así que invitadas, por supuesto, Tania y Vivi para que nos sigan acompañando. Muchas gracias. El chat. Besos para todos. Chao, Tania. Chao, Vivi. Besos a todos. Besos a todas. Chao.